Mis suegros se mudarán con nosotros, así que tienes que irte. Así, sin pestañear, mi hija me arrojó al vacío con una sola frase. Me quedé helada con la cuchara de sopa aún en la mano, como si el tiempo se hubiese congelado justo encima del mantel bordado que yo misma le regalé. Soy nunca fui una carga. Esa palabra me duele incluso escribirla. Siempre creí que era un apoyo. Cuidaba a mis nietos mientras ellos trabajaban, preparaba la cena, limpiaba, organizaba la despensa cuando nadie lo hacía. Nunca pedí nada, ni siquiera cuando la pensión me alcanzaba apenas para mis medicamentos. Pensaba que estar con ellos, sentirme parte de algo, ya era suficiente paga. Hasta esa noche, Camila me lo dijo con voz suave, casi condescendiente. Estábamos las dos solas en la cocina como tantas veces. Yo le servía sopa, ella revisaba el celular. Sin levantar la mirada me lo soltó como quien informa de un cambio de horario del autobús. Mamá, escucha. Los padres de Daniel se van a venir a vivir con nosotros. Ya están mayores, tú sabes. Así que vas a tener que buscar otro sitio para quedarte. Buscar otro sitio para... La cucharada tembló entre mis dedos artríticos. Quise creer que no había escuchado bien, que era un malentendido. Pero no. Camila se levantó con calma, dejó el plato sin tocar y se fue al salón como ese. Me quedé sola. El reloj marcaba las 8:25. Lo recuerdo bien porque me fijé en el segundero, en cómo avanzaba con indiferencia, ajeno al abismo que se acababa. Al día siguiente intenté hablar con ella, pedirle explicaciones. Pero me respondió como si ya todo estuviera. No te estamos echando, mamá. Solo que ya no hay espacio para todos. Seguro entiendes. No te lo tomes a mal. ¿Y cómo debía tomarlo? ¿Cómo digerir que tu propia hija, a la que diste el alma, te mire con ese desapego brutal, con esa mezcla de fastidio? Recordé los años en que Camila era pequeña y yo me partía el lomo en 2 trabajos para que no le faltara nada. Las noches en que llegaba agotada y aún así me sentabas a hacerle trenzas mientras estudiaba para los exámenes. El día que vendí la alianza de matrimonio de mi difunto esposo para Pi, todo eso valía tan poco. Era tan desca. Me encerré en mi habitación esa tarde. Cerré las cortinas, apagué las luces. No lloré. El llanto exige energía y yo no tenía nada. Solo me senté en la orilla de la cama inmóvil, viendo el suelo de madera que había elegido con tanto cuidado cuando hicimos las remodelaciones. Pasaron los días. Daniel evitaba mirarme a los ojos. Los niños empezaron a pasar menos tiempo conmigo. Sentía que ya me habían borrado antes de que siquiera empacara mis cosas. Una mañana encontré una caja en la puerta de mi cuarto. Dentro había mis libros, mi jarrón favorito, el marco con la foto de Camila en su graduación y una nota con letra de ella para que vayas organizando lo tuyo. Con amor, Camila. Con amor. Sentí náuseas. Me senté en la mecedora con esa nota entre los dedos y de pronto me invadió un pensamiento horrible. ¿Y si muriera ahora mismo? ¿Cuántos días tardarían en notar mi ausencia? ¿Me buscarían o simplemente ocuparían mi cuarto para otra cosa? Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo y de pronto recordé un fragmento de un poema que mi madre me recitaba. Los hijos no son tuyos, son del viento que los lleva. No. Mis lágrimas no cayeron por ese verso, sino por darme cuenta de que yo ya no era ni viento en la vida de mi hija. 2 semanas después, con las manos temblorosas, comencé a empacar. No sabía dónde ir ni con qué dinero. Mi pensión no alcanzaba ni para un cuarto digno. Pero el orgullo herido y maltrecho me empujabas a marcharme antes de que me echaran por completo. Cuando salí por la puerta con mis 2 maletas,
ni una lágrima me despidió, ni un abrazo. Solo el portazo que resonó como una sentencia. Pero antes de cerrar la verja me volví y observé la casa una última vez. Esa casa en la que había invertido mis ahorros, mis fuerzas, mis ilusiones de vejez acompañada. Y entonces lo juré en silencio. No me verás rogar, no me verás suplicar, pero sí me verás volver, cuando menos lo esperes. Esa noche dormí en un sofá prestado en el apartamento de una vecina que se apiadó de mí. Y mientras el frío me calaba los huesos, lo supe con claridad lo que mi hija me había hecho. No se perdona, se cobra. Uno no sabe lo que es la soledad hasta que el silencio se convierte en el único testigo de tu existencia. La mañana siguiente a mi partida desperté en el sofá de tela áspera que me ofreció Matilde, una vecina de la iglesia, con la que nunca tuve demasiada confianza. Ella no hizo preguntas, solo me abrió la puerta cuando aparecí con la maleta en la mano y los ojos hundidos en el dolor. Me ofreció un café tibio y me señaló el sofá sin necesidad de palabras. Yo asentí como una anciana. Pasaron los días y con cada amanecer me sentía menos persona. Me convertí en un fantasma que caminaba por la ciudad sin rumbo. No quería hablar, no quería explicar. No quería que nadie supiera que había sido hecha de... A veces me paraba frente a una vitrina cualquiera solo para verme reflejada y recordar que seguía viva. Me dolía la espalda de dormir en un sofá que no era mío. Me dolía el alma de ese... Camila no llamó, ni un mensaje, ni una visita. El Sil y los niños. Oh, mis nietos. ¿Qué les habrían dicho? Que la abuela se fue de viaje, que ya no quería estar. Yo les dejé una carta, la escondí dentro de su libro de cuentos favorito. Pero no sabía si la encontrarían. Esa incertidumbre me desgarraba. Una tarde, decidí caminar hasta el parque donde solía llevar a mis nietos. Me senté en la misma banca de siempre, donde solía darles galletas y cantarles coplas antiguas. Vi a otras abuelas rodeadas de niños riendo, acariciando cabecitas inquietas. Y ahí, con el corazón hecho pedazos, entendí algo terrible. Esa noche de regreso a casa de Matilde, me topé con una vecina antigua que no me había visto desde que me fui. Empecé a tener pesadillas. Soñaba con mi hija cerrándome la puerta en la cara. Soñaba con Daniel diciéndome con esa sonrisa cínica: cada uno tiene su lugar, señora. No es que no te quiera. Elvira, sabes que te tengo cariño, pero... entiéndeme, no tengo espacio. La Miss no. Durante las noches me sentaba junto a la ventana con mi libreta vieja y escribía. Volqué mis recuerdos en esas páginas como quien lanza mensajes en una botella. Escribí sobre mi infancia en Córdoba, sobre mi boda con Francisco, sobre los días en que Camila corría por el jardín con los pies descalzos y yo la abrazaba con miedo de que creciera demasiado rápido. Pero también escribí sobre el dolor, sobre la traición, sobre ese momento exacto en que comprendí que el amor de una madre no siempre es devuelto. Un día, mientras buscaba papeles antiguos en mi bolso, encontré una carpeta con el contrato de compra de la casa donde vivíamos. Y ahí, con letras claras, frías, legales, descubrí que el 51% de la propiedad estaba sin mi nombre. Me quedé paralizada. ¿Cómo lo había olvidado? Claro, cuando compramos la casa, yo puse casi todos los ahorros de mi viudez. Camila y Daniel apenas cubrieron una parte. El notario me recomendó figurar como socia mayoritaria, por seguridad. Y yo en ese entonces no le di importancia. Nunca pensé que necesitaría esa protección de mi propia hija. Me temblaban las manos. Cerré los ojos. El dolor comenzó a transformarse.
Ya no era esa herida abierta que sangraba por las noches. Era algo más frío, más calculador. No buscaba venganza, pero sí merecía justicia. Esa misma semana pedí una cita con un abogado. Me costó reunir el dinero, pero una mujer en la pensión donde vivía me recomendó uno joven honesto que atendía casos de adultos mayores. Cuando le mostré el contrato, sus cejas se arquearon. Doña Elvira, usted tiene más poder del que cree. No quiero pelear, solo quiero que me respeten. Entonces vamos a hacerlo. Legalmente. Salí de esa oficina con un plan. No se lo conté a nadie. Volví a mi cuarto oscuro, me preparé una sopa de sobre y por primera vez en semanas me sentí en control. Camila y Daniel no sabían lo que se avecinaba. Pensaban que me habían dejado en la calle como si yo fuera una bolsa de basura. Pero olvidaron algo que la vida me enseñó a golpes. Las madres podemos ser dulces como la miel, pero también fuertes como la piedra. Hay traiciones que duelen y hay otras que te despiertan. La de mi hija hizo. Nunca fui una mujer de confrontaciones. Desde joven aprendí que callar era más seguro que discutir, que tragar saliva era más eficaz que alzar la voz. Pero ese día, al salir de la oficina del abogado con los documentos bajo el brazo, sentí algo en mí romperse. No, durante semanas no hice nada. No llamé. No escribí. Me limité a esperar. En silencio. Como se espera una tormenta que sabes que viene aunque aún no la ves. El abogado, un joven con ojos atentos y voz serena, me había explicado todo con detalle. ¿Yo? No. Quie. El abogado me miró en silencio un largo rato. Luego asintió. Días después, envió la primera carta y Camila y Daniel. Era formal, clara, directa, yo era dueña mayoritaria del inmueble y estaba dispuesta a ejercer mis derechos de propiedad. La respuesta llegó pronto. Una llamada de Daniel. No de mi hija, de él. Hola, doña Elvira. Recibimos su notificación. Creo que hubo un malentendido. Su tono era servil, viscoso como miel rancia. No hay malentendidos, Daniel. Solo decisiones. Ustedes tomaron la suya. Ahora yo tomo la mía. Colgó sin responder. Esa noche no dormí. No por miedo. No por culpa. Dormí poco porque sentía por fin que me había levantado del suelo. Y eso para una mujer que ha sido pisoteada es más valioso que cualquier sueño. Pasaron los días. Empezaron las visitas. Primero fue Daniel solo. Llegó a la pensión donde vivía con una bolsa de facturas y un ramo de flores baratas. Me habló de familia de malentendidos, de lo mucho que me necesitaban. Yo lo escuchaba en silencio. Cuando terminó le respondí. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, Daniel? Que te creí parte de mi familia. Hasta te tejí una bufanda. Lo sé, y la tengo todavía. Pues quémala, porque tú también me echaste. Se fue con la cara tensa tragándose su propia vergüenza. Luego fue Camila. La vi llegar por la ventana. Estaba más delgada, el rostro cansado, ojeras que no podía ocultar, ni con maquillaje. Traía una bolsa con galletas de limón, mis favoritas. Tocó la puerta con suavidad. Abrí. No me dijo hola, no me abrazó. Solo susurró mamá. Me quedé en silencio. Ella entró, se sentó en el borde de la cama y miró mis libros apilados, mi silla vieja, el crucifijo torcido en la pared. No pensé que estabas así, dijo. ¿Y cómo pensabas que estaba Camila? ¿De vacaciones? Empezó a llorar. Yo no. Las lágrimas ya se me habían secado meses atrás. Daniel me dijo que exiges tu parte. Mamá, ¿en serio quieres hacernos esto? Me reí. Me reí con un dolor tan viejo que sonaba a trueno.
¿Y lo que ustedes me hicieron? ¿Eso qué fue una caricia? Camila intentó justificarse. Habló de estrés de los suegros de la vida moderna. Dijo que todo fue una decisión difícil. Yo asentí. Sí, hija, difícil, pero cobarde. No le pedí que se fuera. Pero se fue, con los hombros caídos arrastrando los pies como si el peso de sus decisiones le hubiese llegado por fin al alma. Esa noche abrí una botella de vino que me regaló Matilde para Navidad. Bebí una copa frente a la ventana escuchando los grillos y el eco de mi dignidad regresando. Pasaron 2 semanas más. El abogado me llamó. Doña Elvira, hay una propuesta. ¿Qué tipo de propuesta quieren comprarte tu parte? Están reuniendo dinero con los suegros. Me quedé en silencio. ¿Cuánto ofrecen? La cifra era baja. Irrisoria. Una burla. No respondí. No quiero dinero. Quiero respeto. Entonces, ¿qué haremos?, preguntó el abogado. Lo que nadie espera, volveré. Esa misma semana, con documentos en mano y respaldo legal, regresé a la casa. No toqué el timbre. Entré con llave. Era mi casa. Tenía derecho. Me instalé de nuevo en la planta baja. Llevé mis cosas, mis libros, mis cuadros. Llamé a un cerrajero y cambié las cerraduras del piso inferior. Camila me vio por la ventana cuando llegaba. Salió corriendo. ¿Qué estás haciendo aquí, volviendo a lo que es mío? Legalmente el 51% de esta casa me pertenece. Y no te preocupes. No voy a molestarlos. Solo quiero vivir en paz. Daniel salió detrás furioso. Esto es un abuso. Le mostré los papeles. Lo único abusivo aquí fue cómo me echaron. Subí las escaleras. Abrí la puerta del cuarto que una vez fue mío. El olor era diferente, más frío. Pero la memoria permanecía. Esa noche dormí allí. Por primera vez en mucho tiempo dormí tranquila. Escuchaba susurros arriba, tensiones, gritos apagados. Y la armonía perfecta de esa casa había desaparecido. Y yo no sentía culpa, sentía justicia. La siguiente mañana el niño más pequeño bajó. Me miró, dudó y luego corrió hacia mí. «Abuela», lo abracé fuerte. Él olía a shampoo infantil y a inocencia. Y entonces entendí por qué había vuelto por mí, pero también por ellos. Porque no se enseña con discursos, se enseña con actos. Y ese acto mío silencioso y firme iba a dejar una huella, una que no se borra. A veces la justicia no llega con ruido. Llega en forma de un as anciana con las llaves en la mano y el alma rota volviendo a donde nunca debió ser expulsada. Los primeros días de mi regreso a la casa fueron un campo de tensión. El silencio tenía bordes afilados y cada pisada parecía un estallido contenido. Daniel evitaba cruzarse conmigo. Camila, por su parte, bajaba la mirada como una niña que sabe que ha hecho algo imperdonable, pero no tiene el valor para pedir perdón. Yo, en cambio, me movía con una serenidad casi fúnebre. No levantaba la voz, no hacía preguntas. Solo volvía a ocupar mi espacio. La planta baja volvió a oler a lavanda y pan tostado. Saqué mis cortinas antiguas del baúl, colgué mi tapiz bordado. Volví a usar mi taza de siempre. Como si el tiempo no hubiese pasado, como si la traición no me hubiese fracturado por dentro. Pero estaba rota. Claro que lo estaba. No por el rechazo, sino por la ausencia total de arrepentimiento sincero. Camila no me pidió perdón. Daniel tampoco. Solo intentaban adaptarse como si yo fuera una inquilina molesta que debían tolerar por obligación. Una noche escuché una discusión acalorada en el piso de arriba. La puerta se cerró de golpe y los pasos de Camila descendieron por las escaleras. La vi entrar en la cocina con los ojos rojos. Me miró, dudó un segundo y dijo: «No fue mi intención hacerte daño. Seguí pelando las papas». ¿Sabes qué es peor que querer dañar a alguien, Camila?
no importarte si lo haces. Ella apretó los labios y salió sin decir nada más. Las cosas no mejoraron. Los suegros de Camila llegaron un mes después como si nada. Daniel y ella les habían prometido que tendrían toda la casa para ellos, que yo ya no vivía allí. Imagínate su sorpresa al encontrarme sentada en la mecedora del porche con una taza de té y los papeles de propiedad sobre la mesa. ¿Y esta señora quién es?, preguntó la suegra con esa voz chillona de superioridad disfrazada de amabilidad. «Soy la dueña de la casa», respondí sin siquiera levantarme. Camila intentó explicar, pero ya era tarde. El conflicto estaba servido. Los suegros incómodos se instalaron en un cuarto improvisado arriba y al poco tiempo comenzaron las fricciones. Las cenas eran un campo de minas. Las miradas eran cuchillos. Yo me mantenía al margen sin sonreír, sin llorar, solo observando cómo la mentira se desmoronaba. El karma no siempre golpea como un rayo. A veces se infiltra como humedad lenta y silenciosa, pero implacable. Una noche Daniel bajó a la planta baja. Estaba despeinado, ojeroso. ¿Podemos hablar? Lo invité a sentarse. No por amabilidad, sino por cortesía. Él se hundió en la silla como un hombre agotado. Las cosas están difíciles arriba. Los suegros no se adaptan. Hay tensión con Camila. No sé cuánto tiempo más podremos vivir así. Asentí. Eso es lo que pasa cuando uno edifica sobre mentiras, Daniel. Todo se tambalea. Él bajó la mirada. Nos equivocamos contigo, lo sé. Pero esto no está funcionando. Guardé silencio. Queremos hacerte una propuesta. Te compramos tu parte. Lo que pidas. Pero te pedimos que nos dejes la casa. No respondí de inmediato. Fui hasta el armario, saqué una caja de cartón y la puse sobre la mesa. Dentro había fotos de Camila de niña, cartas que me había escrito desde el colegio, los dibujos torpes donde me pintaba como una reina, una postal de nuestro primer viaje juntas y una copia del recibo de la alianza de bodas que vendí para pagarle la universidad. Daniel abrió la caja. No dijo nada. Yo sí. Todo eso vale más que cualquier cheque que puedas extenderme. Pero si tu propuesta es honesta, tráeme el contrato y asegúrate de que Camila también lo firme. Con la cabeza alta y sin evasivas, 3 semanas después, me senté en la oficina del abogado y firmé la venta de mi 51%. El precio era alto, pero el precio del deshonor es más alto aún. Salí con el talonario en la mano y el corazón tan ligero como nunca antes. No regresé más a esa casa. Me alquilé un pequeño piso cerca del mar, en un pueblo donde nadie conocía mi nombre. Planté flores en el balcón, colgué cuadros de mi infancia y cada mañana tomaba café viendo las gaviotas planear sobre el agua. Los domingos recibía llamadas de números desconocidos. Nunca contestaba. Sabía que era Camila. O quizás Daniel. Tal vez los niños. Pero no estaba lista. Aún no. No se trata de guardar rencor. Se trata de darse el lugar que una merece. Una tarde, mientras colgaba ropa al sol, una vecina joven se me acercó y dijo: «Usted tiene cara de haber vivido mucho». La miré, sonreí y respondí: «Y de haber sobrevivido a todo». Porque sí sobreviví. Sobreviví al desamor más brutal, el que viene de la sangre. Y aún con las cicatrices, sigo aquí. Digna. Entera. Libre. Uno puede vivir sin muchas cosas, pero jamás sin respeto. Y cuando te lo arrebatan tienes 2 caminos: quedarte en silencio o volver con todo lo que te negaron. Después de vender mi parte de la casa me prometí a mí misma que no volvería a mirar atrás. Me mudé a la costa, a un lugar donde nadie conocía mi historia, donde el viento me peinaba los recuerdos y el mar me lavaba las heridas. Pero aunque el cuerpo se muda, la memoria se resiste a empacar.
Mis días eran tranquilos. Las vecinas del edificio me saludaban con cariño, me llevaban pan recién hecho y los niños me decían «Abuela Elvi», aunque no llevaran ni una gota de mi sangre. Me apunté a clases de cerámica. Recuperé el gusto por la lectura y comencé a escribir una crónica con título provisional, Lo que no se ve, desde la puerta de una madre. Pero en la soledad de mis noches, el pasado me hablaba. Y un día, decidió hacerlo con voz propia. Era un martes por la tarde cuando recibí una carta. La letra temblorosa de Camila no dejaba duda. «Mamá, por favor, perdóname. Daniel me dejó. Se llevó a los niños. Estoy sola. Perdí la casa. Perdí todo. Y más que nada te perdí a ti». Leí la carta sin emoción, como quien mira un álbum viejo y no reconoce ya los rostros. Pero esa frase final me arañó el alma. «Me dijeron que te vieron feliz». ¡Qué bueno! Al menos tú sí lo lograste. Yo, la mujer que fue echada de su hogar, que durmió en sofás ajenos, que fue olvidada por la hija a la que dio la vida, ahora era la que estaba en paz. Y ella que un día me dijo «No hay espacio para ti», ahora vivía en el vacío. Dicen que el tiempo pone todo en su lugar. Yo creo que el tiempo no hace milagros, pero el karma sí. A la semana siguiente me llamaron de una radio local. Una periodista había leído una parte de mi crónica en un taller de escritura al que asistía. Me propuso una entrevista. Al principio dudé, pero luego pensé, esta historia no es solo mía, es de muchas. Fui a la entrevista con mi blusa bordada, mi pelo recogido y mis papeles en la mano. La locutora me recibió con un abrazo. Al aire conté mi historia sin omitir los detalles duros, la humillación, la traición, el desalojo emocional. «¿Y cuál fue su revancha, doña Elvira?», preguntó la periodista con cautela. «Sobrevivir», respondí sin pestañear. «Y contarla». La entrevista se viralizó. Mujeres de todo el país comenzaron a escribirme. Me mandaban mensajes con frases como «Gracias por ponerle voz a lo que yo nunca supe decir». Me convertí sin quererlo en símbolo de resistencia para muchas que, como yo, habían sido tratadas como un estorbo por sus propias familias. Un mes después recibí una invitación para participar en un foro de derechos de adultos mayores. Allí conté mi historia frente a un auditorio lleno. Al terminar, el público se puso de pie. Yo solo pude llorar. No por tristeza, sino por justicia. Entre la multitud, una figura familiar me observaba desde el fondo. Era Camila. Sus ojos enrojecidos se clavaron en los míos. No se acercó. No me abrazó. Solo me miró. Y en ese momento entendí algo muy poderoso. Yo ya no necesitaba su perdón. Ella, en cambio, viviría con su culpa. No porque yo se la impusiera, sino porque la verdad ya no se podía esconder. La conté, la grité, la escribí, la compartí con otras. Mi historia, la de una mujer expulsada por su propia sangre, ya no era un secreto vergonzoso. Era una bandera, una advertencia, una lección. Hoy vivo en una casa pequeña con jardín cerca del mar. La compré con parte del dinero de la venta. Me despiertan los gorriones, no los gritos. Me visitan hijos adoptivos del alma, no de la sangre. Me llaman abuela quienes me aman de verdad, no por obligación. Camila sigue escribiéndome. Cartas largas. Algunas con remordimiento, otras con nostalgia. No he respondido ninguna. No por rencor, sino porque ya no me pertenece esa historia. La mía terminó de otra forma. Una vecina joven embarazada me pidió que le pusiera nombre a su hija. «Quiero que sea fuerte, como usted me dijo». Pensé unos segundos y respondí: «Llámala Esperanza, porque si algo aprendí en este viaje
es que incluso cuando nos rompen, cuando nos niegan, cuando nos entierran, hay algo dentro que sigue creciendo. Y eso, hijita, se llama esperanza.